Centro Cristiano Amigos. En esta ocasión quiero compartir un tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, en mi espíritu, de compartirles esta tarde. Y quiero pedirle, por favor, que prestemos oídos a lo que Dios quiere hablar el día de hoy. La verdad que estamos viviendo en una situación, en tiempos difíciles, tiempos inciertos. Si bien estamos en los últimos días del año 2021, pero nos hemos encontrado con que este año ha sido un año muy difícil. Tal vez hemos pasado por crisis financieras, tal vez hemos pasado por crisis familiares, hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por pérdidas. Infinidad de cosas que nos hemos encontrado en este año 2021. Pero sin duda podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? A lo mejor estamos en incertidumbre, pero Dios siempre está con nosotros. Y el tema que quiero compartir el día de hoy lleva por título Indestructibles. Diga conmigo, indestructibles. Por ahí hay una película, ¿verdad?, que así se llama, Los Indestructibles. Y si usted la busca por ahí en el internet, se va a dar cuenta que son pues algunos actores, unos personajes así muy musculosos, muy fuertes, muy grandes, así como el que les está hablando. Pastor José, ¿por qué se ríe? Yo le creo a mi esposa. Ella dice que yo así estoy, así es que yo le creo. Pero bueno, estos personajes pasan por un sinnúmero de situaciones, mas sin embargo siempre salen triunfantes. Ahora, dentro del camino de Dios, iglesia, debemos de entender que en el ámbito espiritual, tú y yo hemos sido creados con propósito. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, no son como los demás. Somos luz, somos sal, y esto gracias a la protección de Dios. Ahora, les decía, estamos aquí, mas sin embargo estamos de paso. Cuando tú y yo dejemos este mundo, cuando tú y yo partamos a la presencia de Dios, dejamos esta atmósfera terrenal, esta atmósfera carnal, para pasar a una atmósfera espiritual, y donde pasaremos una eternidad con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto, amada familia, nos hace entender que tú y yo hemos sido creados para vivir eternamente. Este cuerpo que tú ves, el cuerpo que tú tienes, el que está a tu lado, ese cuerpecillo caribeño, va a dejar de ser. La Biblia dice que este cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado, ¿cierto o no? Pero nuestra alma y nuestro espíritu vuelven a Dios, quien nos formó, a vivir y pasar una eternidad. Pero hay algo, si tú sabes, todo existe un pero. Hay un personaje, hay un enemigo de nuestras vidas, hay un enemigo de nuestras almas. Y la Biblia dice que este enemigo ha venido a hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Pero como tú estás viendo el título, que somos totalmente indestructibles. Di conmigo, yo soy indestructible. Pero tú puedas decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo llegar yo a tener esa característica? Escúchame bien, no podemos ser indestructibles sin ser cubiertos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un traje que nos protege, es un traje a la medida que nos protege ante la adversidad. La sangre de Cristo a mí me limpia mi mente, a mí me limpia mi corazón y a mí me limpia mis pecados, y eso me hace indestructible. Pero cuando tú y yo, escúchame bien, no nos cubrimos con la sangre de Cristo, quedamos desnudos, quedamos vulnerables, quedamos a merced del enemigo, que ve nuestra desnudez, que ve nuestra debilidad, y nos puede destruir fácilmente. ¿Cuánta gente
tú conoces que ha sido destruida por las drogas, por el alcohol, por tanta cosa? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por el enemigo? ¿Y sabes por qué? Porque carecen de una cobertura de parte de Dios. ¿Sabes? Tú y yo nos volvemos indestructibles, no por nuestro intelecto, no por nuestro nombre, no por nuestras propiedades, no por lo que tú y yo somos, sino por lo que es Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira, acompáñame en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Voy a usar la palabra de Dios para todos. La verdad que estuve leyendo esto en esta versión y la verdad me gustó y quiero compartirla contigo. Los chicos de multimedia ya lo tienen ahí. Si tú no tienes esta versión, puedes leerlo aquí en nuestras pantallas. Y dice la palabra: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, ¿qué dice? Vamos, dígalo más fuerte. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahora, no podemos ser indestructibles sin ser cubiertos por la sangre de Cristo. Yo no sé si tú te recuerdes, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo allá en Egipto, Dios levanta un libertador llamado Moisés y le da una instrucción. Vinieron las plagas y hubo moscas y hubo un montón de cosas, pero la última fue la muerte de los primogénitos. ¿Sí te recuerdas? Y dice la palabra de Dios que Dios le da instrucción a Moisés y le dice que rocíe con sangre los dinteles y los postes de las puertas y las ventanas. ¿Sí? Dios le da esa instrucción, que rociara ¿con qué? Con sangre. Una sangre de un cordero, de un animalito. ¿Sí? Y cuando el ángel de la muerte pasó, dice la Biblia que cuando él veía esa señal en las puertas y las ventanas, pasaba de largo y la destrucción no llegaba a esa casa, a ese hogar. ¿Sabes? Te tengo noticias. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos hace inmunes a todo ataque del enemigo, porque tú y yo somos propiedad de Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta verdad? Vamos, déselo fuerte. Pero quiero llevarte más allá. Quiero que entendamos, amada familia, por qué tú y yo en este ámbito terrenal podemos llegar a ser indestructibles. Que nada de lo que se frague en contra tuya, que nada de lo que se levante en tu contra, en contra de tu casa, en contra de tus bienes, prevalezca. ¿Sabes? Porque hay promesas de Dios para nosotros en la palabra de Dios. Hay muchas promesas, pero muchas veces nosotros las desconocemos, o por nuestro propio descuido nosotros nos salimos de la cobertura y la protección de Dios. 1, 2, 3. ¡Ay, jole! Porque tú y yo nos salimos. Pero quiero llevarte a analizar la vida de un hombre llamado Job. ¿Has oído hablar de Job? Creo que nos va a ser fácil, porque todos hemos escuchado acerca de la vida de Job. Job fue un hombre que tenemos mucho que aprender, y que este hombre tenía una cobertura por parte de Dios que ni el mismo Satanás ni el mismo demonio podía atravesar esa cobertura, porque Dios lo tenía bien protegido, bien cubierto, y no solamente a él, sino que a su familia, a todas sus posesiones. Y dice la Biblia, y que bendecía todo lo que este hombre hacía. ¿Cuántos quieren tener esa protección de Dios? ¿Cuántos quieren tener esa bendición de Dios? Ahora, veamos entonces algunos principios que Job tenía, algunos principios que Job vivía.
porque como un hombre como tú y como yo gozaba de una protección que nadie podía traspasar, que nadie podía brincar. La protección que tenía Job lo hacía indestructible. Ahora, vayamos viendo estos principios. Quiero irme rapidísimo porque ya huele a comida, ya hace hambre. Entonces nos vamos a ir temprano. Yo sé que ahorita estamos ya en las posadas y organizando todo eso del ponche y los tamales y santo Dios, las camisas nos aprietan, pero bueno, vamos a gozarnos ahorita que es tiempo de fiestas. Entonces nos vamos a ir temprano. ¿Dan gracias a Dios porque nos vamos temprano? Amén. Entonces acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el país de Uz había un hombre llamado, ¿sí está leyendo conmigo? Ok, vamos a leerlo todos juntos. En el país de Uz había un hombre llamado, era hombre, ok, dígalo más fuerte. Era un hombre honesto e intachable a nadie. ¿Te puedes imaginar estos principios en una persona actual en estos días? Una persona honesta, una persona intachable, una persona que era temerosa o respetaba a Dios, y una persona que no le hace mal a nadie. ¿Te puedes imaginar esos principios en una persona el día de hoy? Hace un momento me preguntaban, oye, ¿habrá una persona con estos principios en este tiempo? Yo creo que sí hay. Yo creo que sí hay. Y sabes, estos principios, esta vida de Job lo llevó que no solamente la gente que vivía alrededor de Job, no solamente su familia hablara bien de él, sino que el mismo Dios todopoderoso hablara de Job, se expresara de esa manera. ¿Te puedes imaginar qué impresionante es que Dios hable, que tu nombre se mencione en el cielo y que digan: wow, María es una mujer intachable, honorable, que respeta a Dios y que no le hace mal a nadie? Que Juan, que Pablo, que José Luis, que José. ¿Te puedes imaginar esto? ¿A cuántos les gustaría que en el cielo se nombrara su nombre? Pero yo te pregunto, ¿estamos viviendo estos principios para ser verdaderamente indestructibles? Necesitamos estar viviendo estos principios, porque déjame decirte, este hombre piadoso, este hombre honorable, este hombre intachable que respetaba a Dios y que no le hacía mal a nadie, vivió una vida, vivió un proceso muy difícil. Cuando tú leas ahí en tu casa, llévatelo de tarea en estas vacaciones que tú vas a tener. Aviéntate, lee el libro de Job y te vas a dar cuenta toda la situación que él estuvo viviendo. No fue nada fácil. Porque si tú me dices, es que para él era sencillo, ¿sabes? No fue nada sencillo. Las cosas no son sencillas. Jesús mismo dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicciones. No es que tal vez, no es que si llegaras a pasar por aflicciones, no, vas a pasar. De que vas a pasar, las vas a pasar. Pero para esto Dios nos ha dado principios que nos ayudarán, que nos protegerán y que nos harán indestructibles. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, en esta tarde. Ahora, en esta porción vemos por lo menos 3 principios que Job vivía diariamente, que Job se preocupaba por llevar a cabo. Y en primer lugar, el primer principio que quiero compartirte acerca de este hombre llamado Job, que lo cubrían, que lo hacían totalmente indestructible, era que este hombre era honesto e intachable.
Y investigando un poquito, viendo lo que significa la palabra honesto, significa que es capaz de llevar una vida recta, es incapaz de engañar, defraudar, apropiarse de lo que no es suyo, que es justo, decente, honrado e íntegro, que cumple escrupulosamente su deber, que respeta y cumple las normas de comportamiento social, moral y espiritual. Y todavía la descripción continúa de lo que es solamente una persona honorable. ¿Sabes? Y leyendo un poquito, estudiando un poquito la vida de Job, en aquel momento también había dificultades, así como en este tiempo. Donde quiera que se paraba Job, tenía un respaldo moral impresionante alrededor de los que estaban ahí con él y también dentro de su propia familia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no respalda religiones, Dios no respalda estatus sociales, Dios respalda principios, y hay principios estipulados en la palabra de Dios que Él dejó para protegernos, y no por Él, sino por nosotros, sino por ti, por mí, para que tú y yo estemos protegidos. Este hombre era honorable. La honestidad tiene que ver con lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos ve. Yo te pregunto, jóvenes, ¿tú qué haces cuando nadie te ve? Mujeres, hombres, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? En ese momento donde tú y yo estamos solos, en ese momento de intimidad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos hombres y mujeres honorables? ¿O necesitamos corregir algunas cosas en nuestra vida? ¿Somos hombres y mujeres intachables? ¿O tendremos que enmendar algunas situaciones, algunas cosas que nosotros estamos haciendo? Jesús fue categóricamente y fue muy directo. En esos momentos de soledad, en esos momentos de intimidad, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿sabes qué? Cuando tú estés en esos momentos de soledad, cierra tu puerta, y cuando tú estés dentro de tu recámara, en ese aposento, ora. Diga conmigo, ora. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero muchas veces, amada familia, nosotros le damos un mal uso a ese tiempo que estamos a solas, que estamos en esa intimidad. Y sabes, cuando tú y yo nos salimos de esos principios, quedamos vulnerables hacia el enemigo. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú y yo nos salimos de la protección de Dios, somos vulnerables. Podemos ser destruidos fácilmente. ¿Sabes? Tú y yo no necesitamos o no debemos de hacerle al valiente. Porque ¿sabes qué? No es con espada, no es con nuestras propias fuerzas, es con su Santo Espíritu. Es el que vive en nosotros, el que nos cubre, el que nos libra y el que nos hace totalmente indestructibles. Denle un fuerte aplauso al Dios que nos ha dado la victoria. Hay algo que me gusta. ¿Sabes por qué? Porque la honestidad es algo que yo decido. Di conmigo, yo lo decido. Tú decides ser honesto. No es algo que tú le pides a Dios, es algo que tú decides. La honestidad es una decisión, no es algo que pido, porque nosotros lo decidimos. Tú no le puedes decir: Señor, dame más honestidad, Señor, dame más honradez.
Señor, dame más moral para los demás. Dios te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya no seas tranza. Pero luego te agarras del proverbio, aquel que dice que el que no es tranza no avanza. Bueno, esa es otra versión, ¿verdad? Pero luego la cultura del mundo nos enseña ese tipo de cosas, ¿cierto o no? Y nos desviamos de los principios de la palabra de Dios. Y después, en lugar de ser una persona moral e intachable, nos convertimos en inmorales. Y ese es un problema para nosotros. Ahora, necesitamos, amada familia, tener una honestidad, que la gente que está a nuestro alrededor tenga la confianza y pueda decir: esta persona es una persona honorable, es una persona intachable. Que la gente que se desempeña alrededor de mí pueda decir: hey, escucha, mi patrón es una persona honorable e intachable. Ay, jole. Que mi papá, mi mamá es una persona moral, es una persona honorable, es una persona intachable. Y cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. Los noto muy callados. ¿Está recibiendo? Persona honorable, persona intachable. ¿Con quién debo de ser honesto? ¿Con quién debo de ser honorable? Primeramente, conmigo mismo. Primeramente conmigo mismo, con la gente que me rodea y con Dios. Con Dios, aunque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y Él conoce aún nuestros más recónditos pensamientos, y aún dice la Biblia que conoce nuestra palabra antes de que esté en nuestra boca. Dios te conoce. Y sabes, por la misma manera que Dios conoce todas las cosas, por eso Dios estaba diciendo que Job era un hombre honorable y un hombre intachable. Ser honesto es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Pero escucha, iglesia, escucha, hombres, mujeres, jóvenes, jamás permitas que lo malo que haces opaque lo bueno que eres. Jamás permitas que lo malo que haces opaque lo bueno que eres. Porque sabes, Dios está demandando a personas como tú y como yo que sepan valorar y que sepan la capacidad que tienen en Dios. Porque tan malo, escucha bien, porque tan malo es no reconocer mis cualidades, es igual de malo que no reconocer mis errores. Porque quedas en el mismo lugar. Porque tú no crees que eres capaz. Porque tú no crees que puedes. Porque tú no crees que eres sabio. Porque tú no crees que tienes entendimiento. Y tan malo es no reconocer tus capacidades, como es tan malo de no reconocer tus errores. Y Dios está demandando en este tiempo para tener personas honorables, personas intachables, de una moral correcta, que nosotros entendamos las capacidades que tenemos, pero también nuestros errores. Porque cuando no reconocemos nuestros errores, ese es un problema, ¿cierto o no? Cuando no reconocemos que estamos mal, estamos en problemas. ¿Y sabes por qué? Porque hoy la sociedad quiere hacer de lo inmoral algo legal. Y cuando tú no reconoces tus errores, estás haciendo exactamente lo mismo, porque te estás saliendo de la honorabilidad de la palabra de Dios. Estás tomando otros principios de allá afuera y estás olvidándote de la palabra de Dios.
Necesitamos entender, amada familia, que Dios nos ha dado estos principios para nuestra protección, para nuestro cuidado, para nuestra cobertura. Y Dios nos quiere tener también, así como Job, en esa atmósfera, en esa protección, que nada ni nadie te pueda destruir. Ahora, principio número 2 es que este hombre era un hombre intachable. Si tú me acompañas allá en Job, en el capítulo 2, versículo 9 al 10, vamos a ver algo bien importante. Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así: su esposa lo vio y le dijo, escucha lo que dijo su esposa: ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Su esposa le estaba diciendo eso. Maldice a Dios y muérete. ¿Te fijas el consejito que le estaba dando? Ay, Señor, Dios bendiga a las mujeres. Ustedes nunca digan eso, no den ese consejo. La mujer de Job le dice: maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Fíjate bien, en todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Wow. Se acerca a su mujer, su idónea. Su mujer veía que era un hombre intachable. Aquí la Biblia da testimonio. Y la mujer se acerca y le dice: todavía sigues queriendo ser intachable con todo lo que te está pasando. Porque te pongo en contexto: Job había perdido absolutamente todo. De ser una persona que tenía muchos bienes, dice la Biblia que tenía 7,000 camellos, o sea, carros último modelo, ¿te puedes imaginar? Que tenía 3,000 yuntas de bueyes, que tenía ovejas, que tenía ganado. Todo lo había perdido. Tenía 7 hijos y 3 hijas y los perdió. Perdió todas sus posesiones, perdió su estatus social. Job estaba en la quiebra. ¿Te puedes imaginar a la mujer de Job después de estar en una postura económica donde se iba al té con sus amigas, donde se iba ahí a jugar canasta, no sé qué sea, pero las mujeres jugaban eso? Ella gozaba de un estatus, ¿cierto o no? Porque tenía un nivel económico alto, tenía criados. Y de la noche a la mañana perdió todo. Sus amigas de la canasta ya no la buscaban, ya no la invitaban al té, porque ya no era la esposa del rico, ya no era la esposa del millonario, era la esposa del que tenía una sarna desde su cabeza hasta sus pies. Era la esposa del sarnoso. ¿Sabes? La gente no te va a identificar por cómo te llamas. La gente te va a identificar por tu proceso. Y sabes, la mujer de Job estaba desesperada porque había perdido un estatus social. Y llega con Job y le da este consejito: todavía quieres ser intachable, todavía quieres ser íntegro, maldice a Dios y ya muérete. Wow, qué consejo. Mas sin embargo, Job estaba en una postura de honradez, de honorabilidad a Dios. Y esto a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Job se regía bajo la moral de Dios, no bajo la moral del mundo. Porque te lo decía hace un momento, la gente allá afuera quiere hacer de lo inmoral lo moral. Y sabes, lo inmoral choca con la moral de la palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Di conmigo: mi vida la rige la moral de Dios, no la moral de un sistema,
No la moral de la cultura, no la moral de las leyes, la moral de la palabra de Dios. Y si tú te riges por la palabra de Dios, por los principios de la palabra de Dios, estarás protegido y serás indestructible. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Número 2. Este hombre era honorable, era intachable. Y número 2, respetaba a Dios. Respetaba a Dios. Job tenía una genuina relación con Dios. La palabra da testimonio. Y al principio Job decía: de oídas te había oído, ¿cierto o no? Había escuchado de gente que hablaba de ti. Había escuchado que daban testimonio de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te pregunto y tú me respondes. Esto habla, amada familia, de una relación genuina entre Job y Dios. ¿Sabes? Dios está interesado que todos sus hijos, que esta iglesia tenga una relación genuina con Él. Dios está interesado en esto. Hay gente, ¿sabes?, que a Dios lo tienen como último recurso, que lo buscan solamente cuando están pasando por un mal tiempo, que lo buscan cuando están pasando tal vez por un mal diagnóstico, que lo buscan porque están pasando por una crisis. ¿Sabes? En esos momentos es cuando la gente se acuerda de Dios, cuando están pasando por momentos de dificultad. Pero cuando todo está bien, cuando hay dinero en la cartera, cuando hay dinero en la cuenta, cuando no hace falta nada, hay mucha gente que no se acuerda de Dios. Y sabes una cosa, lo peor es que dejamos a Dios en el último recurso. Job buscaba la guianza y la dirección de Dios. Job quería tomar una decisión y consultaba a Dios. Muchas veces, amada familia, tú y yo tomamos decisiones y ni siquiera nos acordamos de Dios. 1, 2, 3. No nos acordamos de Dios. Y después estamos con el agua hasta el cuello, y entonces sí decimos: Señor, ayúdame, que me ahogo. Pero sabes una cosa, tomamos decisiones y no consultamos a Dios. Es muy diferente que tú le digas: Señor, necesito tomar esta decisión, quiero que tu Espíritu Santo me guíe. Señor, estoy pasando por esta dificultad en mi familia, necesito que tu Espíritu Santo me guíe. Señor, estoy pasando esta dificultad financiera en mi empresa, en mi trabajo, necesito la guianza de tu Espíritu Santo. Y te tengo noticias: la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos guía. Necesitamos tener una relación con Dios, respetar a Dios. El problema de la gente de allá afuera, no de aquí, de allá afuera, es que en realidad se imaginan de Dios como no es Dios. La gente allá afuera se imagina o tiene un concepto de Dios muy distinto a como tú y yo lo tenemos, ¿cierto o no? Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos entendidos que Dios es amor, ¿cierto o no? Que Dios no desea que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y tanto así dice la Biblia que Dios amó al mundo, ¿cierto o no? Pero mucha gente allá afuera cree que Dios es un Dios castigador, que nada más está viendo en qué te equivocas, que nada más está viendo en qué pecas para castigarte, que te va a mandar al infierno, cuando no es así. Pero algo está pasando.
Algo está pasando, porque en la vida de Job, amada familia, la gente que estaba a su alrededor, la gente que estaba en su entorno, podía ver a Dios a través de la vida de Job. Ahora yo te pregunto, la gente que está a tu alrededor, es más, sin ir tan lejos, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus sobrinos, ¿ven a Dios reflejado en ti? O dicen, como muchos por allá en otros lados, en otras iglesias, he escuchado que dicen, ¿para qué? ¿Para ser igual que Él? Amada familia, tus hijos, los que somos padres, los que tenemos esa bendición de ser padres, ¿cierto o no? Nos sentimos orgullosos cuando alguien nos dice, se parece a su papá. Guapo, fuerte, formal. Nomás con Fs, porque la tercera no aplica, de feo, no. Pero ¿cierto o no? Los hijos son nuestro reflejo. Los hijos son tu reflejo. Y si tú y yo somos hijos de Dios, ¿a quién debemos reflejar? Como que no los oigo convencidos. ¿A quién debemos de reflejar? A Dios. La gente no va a ver a Dios porque no puede ver a Dios, pero va a ver a Dios a través de ti. Va a ver el amor de Dios a través de ti. Va a ver la misericordia de Dios a través de ti. Va a ver el poder de Dios a través de ti, no de nadie más. Pero se me hace que los estoy perdiendo. Se me hace que se me están durmiendo. ¿Sí se están durmiendo? ¿Cuántos tienen sueño? Levante su mano. Ahí los sugieres, traen un atomizador para que vayan y le hagan pss, pss, ahí. Pero, amados, la gente tiene que ver a Dios a través de nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ellos van a tener que ver la misericordia, el amor, el poder de Dios. Que cuando tú vayas a un hogar y veas un enfermo, la Biblia dice que pongas tus manos y ores por él y va a ser sano. Y si se muere, de todas maneras va a ser sano. Sí. De que Dios lo sana, lo sana. En una ocasión les decía en la mañana, a mí me invitaron a orar por una persona y fui a orar y se murió. ¿Cuántos quieren que ore por él? Bueno, al final va a estar el pastor José Luis y el pastor José orando por ustedes. Pero sabes, fui a orar por esta persona y se murió, pero Dios la sanó. Se fue al cielo sano. Y de nosotros, amados, depende hacer en esa relación genuina con Dios lo que a ti y a mí nos corresponde. Y Dios hará lo suyo. Tú no te preocupes por lo que Dios hace. Él es soberano y hace lo que bien le parece. Pero a ti y a mí nos corresponde hacer lo nuestro. ¿Sabes? Y tenemos algo bien poderoso en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios y su presencia. Diga conmigo, yo tengo la palabra de Dios y su presencia en mi vida. Que eso me hace diferente a todos los demás. Que eso a mí me hace indestructible. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. La palabra de Dios y su presencia. Yo no sé si tú recuerdes, pero la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar
a una persona, tiene la capacidad de hacer al lector diferente. Y yo no sé si tú te recuerdes, cuando Jesús empieza su ministerio, fue bautizado, la Biblia dice que fue llevado al desierto y ahí el diablo lo tentó, ¿te acuerdas? ¿Y cómo venció Jesús a Satanás? Por la palabra de Dios. Solamente Jesús le decía: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabes? La palabra de Dios es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra arma poderosa. Y también el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Conmigo estará todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Su presencia y su palabra, su presencia y su palabra es la que nos guía. Los hijos de Dios que respetan a Dios, que honran a Dios, no serán destruidos, porque tienen al que es la verdad, al que es la vida y al que es el camino, porque tienen al Espíritu Santo que los guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios y la presencia de Dios. En esa relación genuina que Job tenía, era la palabra y la presencia de Dios. Y te tengo noticias: nunca, escucha bien, nunca nadie le ha ganado a la palabra ni a la presencia de Dios. Y mientras tú tengas la palabra y la presencia de Dios, nada podrá destruirte, nada ni nadie podrá en contra de ti, porque estás protegido por la palabra y la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? La palabra y la presencia de Dios. Ahora, número 3, ya para terminar. Job era honorable, era intachable, respetaba a Dios, honraba a Dios. Y número 3, no le hacía mal a nadie. No le hacía mal a nadie. Job tenía un corazón protegido para Dios. Job tenía un corazón blindado para Dios. ¿Sabes? A Job le habían robado todos sus bienes. A Job le habían quitado absolutamente todo. Y Job nunca pensó en venganza. Job nunca pensó en desquitarse. Job nunca pensó en ir y matar a los que le habían robado, ¿o sí? No. Acompáñame ahí en Job, en el capítulo 1, versículo 20 y 22. Dice la palabra de Dios. Versículo 20: cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó su cabeza. Después se postró en tierra en actitud de lloración, de adoración. Una actitud muy diferente. ¿Por qué? Porque Job tenía un corazón que guardaba en la presencia de Dios. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Wow. ¿Puedes asimilar la postura de Job? ¿Sabes? Hay mucha gente que está enojada con Dios. Hay gente que se enoja con Dios por todo lo que está pasando, porque tienen una imagen equivocada de Dios y están buscando vengarse y están buscando a lo mejor vengarse con la persona que les hizo mal. Y ya lo dijo el proverbista: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Cierto o no? ¿Sabes? Hay mucha gente que está buscando la venganza. Es más, en los matrimonios, no nos vayamos tan lejos.
Hay muchos matrimonios que tienen esa filosofía. Mi esposo me la hizo, me la paga. Mi esposa me la hizo, me la paga. Se la estoy guardando. Eso es el diablo, ¿sabe usted? Señor, reprenda al diablo. ¿Sabes? Necesitamos tener ese corazón guardado. Job no le hacía mal a nadie. Es más, su esposa le dio un mal consejo, ¿cierto o no? Su esposa lo menospreció. Sus amigos lo menospreciaron. Mas sin embargo, él se puso firme en los principios de Dios. Y él dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Ponte de pie, ya voy a terminar. ¿Sabes? Te decía hace un momento, hay muchas personas que están disgustadas con Dios, que están enfadadas con Dios, que están enojadas con Dios. ¿Por qué? Porque le atribuyen a Dios todo lo que les ha pasado. Y no nos damos cuenta, amados, que cuando nosotros nos salimos de esa cobertura de Dios, cuando nosotros dejamos de ser honorables, dejamos de ser intachables, dejamos de honrar a Dios, dejamos de obedecer a Dios, dejamos de vivir los principios, nosotros mismos nos salimos de esa cobertura y estamos expuestos. Y mucha gente dice: es que Dios a mí no me ama, Dios me está castigando. ¿O dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Más bien yo te pregunto, ¿dónde estabas tú? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Sabes? Job tomó una postura de adoración. Su corazón no lo desvió. Su corazón lo puso firme en Dios. Y yo quiero invitarte en esta tarde. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé por lo que tú pasaste. Yo no sé por lo que estás pasando. Es más, no sé ni por lo que vas a pasar. Pero lo que sí sé es que si tú vives estos principios, que si tú haces de tu vida estos principios, Dios te protegerá y Dios estará contigo en todo lo que tú hagas. Cuidará de tu persona, cuidará de tu familia y cuidará tus bienes. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren la cobertura de Dios? Yo quiero invitarte ahí donde tú estás de pie. Cierra tus ojos. Job guardó su corazón. Y Job decía, tenía una fe inquebrantable. Y decía: aunque esté deshecha mi carne, yo sé que veré a Dios. Y yo no sé si tú te sientas deshecho. Yo no sé si tú te sientas en una situación vulnerable. Pero lo que sí sé es que puedes estar caído, mas no estás destruido, porque el Todopoderoso está contigo, porque Dios está haciendo una obra maravillosa contigo. Y recuerda que lo que el enemigo ha lanzado en contra tuya, lo que venga del enemigo, Dios lo cambia para tu bien. Y todo, absolutamente todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para tu bien. Dios lo transforma para tu bien. Yo no sé si hay gente aquí que tenga la fe suficiente para creer esta palabra y para creer que Dios puede hacer todavía grandes cosas en su vida, grandes cosas en su familia. ¿Sabes? Puedes estar en una crisis, puedes estar en un dolor, puedes estar en una enfermedad, puedes estar caído, sí, pero si 7 veces cae el justo, son las mismas veces que el Señor lo levantará. Si estás enfermo, Dios sigue haciendo milagros de sanidad. Si estás en dificultades, Dios es tu socorro, Dios es tu pronto auxilio, Dios es el que te levanta, Dios es el que te rescata del hoyo. Solamente ten tu fe puesta en Dios. No te desvíes. En medio de la aflicción, iglesia, protege tu corazón, porque ahí está la fe donde Dios hará justicia.
Levanta tus manos. Si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero invitarte en esta tarde que tú confíes en Dios, que no importa, no creas la cultura de este mundo y no creas lo que dicen allá afuera. Cree lo que dice la palabra de Dios. Si tú estás pasando por una crisis en tu trabajo, en tu empresa, con tus hijos, con tu matrimonio, con tus empleados, con quien sea, es el momento de alinearnos. Es el momento de ser honorables. Es el momento de ser intachables. Es el momento de ser respetuosos de Dios. Es el momento de no hacerle mal a nadie, sino bendecirlos, de honrar a Dios y de dar testimonio de Dios. Si tú estás pasando por una situación difícil, levanta tus manos. Hoy quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo, Señor, en tus manos la vida de cada uno de tus hijos. Señor, sabemos que hemos estado pasando por situaciones difíciles y que pasaremos por situaciones difíciles, pero dice tu palabra, Señor, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros, Señor, y que veremos la victoria. Veremos una vez más, Señor, la luz de tu presencia. Que no importa la oscuridad, que no importa el desierto por el cual ahorita estemos pasando, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, aún de la nada, aún aunque no tenga absolutamente nada, de ahí, de la nada, tú puedes hacer todo, Señor, y tú lo puedes cambiar, y tú haces del desierto un jardín floreciente, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy oro por la vida de cada uno de los que tenemos nuestra mano levantada, en señal de nuestra dependencia, en señal de nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, que tu cobertura, tu protección, Señor, nos abrace, y que tarde que temprano, Señor, tenemos la fe de que tú estás obrando, de que tú estás cambiando, Señor, y que todo lo estás transformando para nuestro bien, y veremos la victoria en el nombre de Jesús. Centro Cristiano Amigos.